Buen día, jóvenes. Les saluda el profesor Eduardo Enríquez, su maestro de Física 2. En este primer video vamos a explicar un poquito el folleto, cómo está desarrollado y cuáles son los temas que tienen, ¿verdad? Entonces, el folleto de Física 2 tiene una explicación bastante correcta. Pues en realidad estos videos no son muy necesarios, pero siempre los hacemos para que ustedes vean que nosotros siempre estamos acompañándolos en el desarrollo de su aprendizaje. Este folleto consta de 5 temas, en los cuales está movimiento, movimiento rectilíneo uniforme, movimiento rectilíneo uniforme acelerado, las leyes de Newton y energía cinética y potencial. Cada tema tiene sus subtemas y también, como pueden ver aquí, tenemos las preguntas previas, ¿verdad? Estas preguntas se hacen generalmente antes de ustedes comenzar a estudiar un contenido, para ver qué tanto saben del tema o si ya saben algo, porque estos temas generalmente ustedes los han estudiado en la escuela, como también en básica, ¿verdad? En noveno grado ven algunos de estos temas. Entonces no es que es primera vez que estudian el movimiento. Ahora bien, con respecto a las tareas, pues son 7 tareas y bueno, creo que hay una tarea que está unificada, que es la asignación 4. Son 2 tareas en una, si mal no recuerdo. Por lo tanto, vale 20 puntos. Y también tenemos un examen semestral que va a costar 30 puntos. Eso suma 100. Ahora, con respecto al contenido, comenzamos con movimiento. Entonces, para que nosotros podamos definir movimiento, tenemos que tener una perspectiva de lo que estamos hablando, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, un espectador está observando una carrera de ciclistas. Él está de pie y no está en movimiento, está parado. Entonces ve pasar a los ciclistas y él aseguró que estos están en movimiento. Pero a su vez, estos ciclistas, cuando ven a sus respectivos compañeros, ellos observan que sus compañeros se mantienen estáticos. Entonces, para nosotros saber cuándo algo está en movimiento, tenemos que tener un sistema de referencia. Entonces llamamos sistema de referencia a un punto o conjunto de puntos del espacio respecto al cual se describe un movimiento de un cuerpo, ¿verdad? Entonces, siempre que nosotros vamos a definir si algo está en movimiento, tenemos que tener un sistema de referencia. Por ejemplo, la Tierra está en constante movimiento. ¿Qué quiere decir? Que todos nosotros nos movemos con ella. O por ejemplo, vamos dentro de un autobús y yo veo al compañero que está a la par y él está sentado y yo también estoy sentado, siento que estoy estático, pero estoy dentro de un bus y este bus está en movimiento. Entonces, eso es bastante abstracto. Entonces, para poder definir si nosotros estamos en movimiento, tenemos que tener, como les digo, un sistema de referencia. Ahora bien, con respecto a la posición y la trayectoria, pues generalmente nosotros vamos a utilizar un sistema de coordenadas. En el caso de que el sistema de coordenadas eh, vaya en una sola dirección, solamente vamos a utilizar el eje X. Como pueden ver aquí en la imagen, va en línea recta el objeto. Entonces, em, solamente vamos a utilizar un eje, ¿verdad? Pero si este objeto hace una curvatura o algo por el estilo o no va en línea recta, entonces vamos a utilizar un sistema de coordenadas que tenga eje Y o eje Y eje X. Bien, ahora con respecto a la trayectoria, llamamos trayectoria a una línea formada por los puntos sucesivos que ocupa un móvil en su movimiento. Bien, ahora, ¿cómo podemos clasificar el movimiento? El movimiento, pues, se puede clasificar como movimiento rectilíneo, como por ejemplo un ascensor. Los ascensores se mueven en un eje Y o un eje Y
de forma vertical, ¿verdad? Un ascensor solamente puede subir o solamente puede bajar. En cuanto al movimiento curvilíneo o movimiento en curva, pueden haber diferentes tipos de movimiento. Tenemos el movimiento circular, tenemos el movimiento elíptico y tenemos el movimiento parabólico. Como por ejemplo, la curvatura que hace un balón de fútbol cuando se patea, ¿verdad? Ese es un movimiento curvilíneo. O por ejemplo un cohete cuando se dispara una bala o cuando se dispara una flecha, siempre hay una elipsis, ¿verdad? Una parábola. Bien. Ahora bien, con respecto al desplazamiento y la distancia recorrida, siempre en movimiento va a haber un punto A, que es el inicio, ¿verdad? Y vamos a tener un punto B, que es el final. Puede haber también un punto intermedio, o pueden haber 4 puntos. En este caso, los dos de en medio van a ser intermedios, pero siempre va a haber un punto inicial y un punto final, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros lanzamos una flecha. El punto A sería donde yo estoy parado y lanzo la flecha, y el punto B es hasta donde llega la flecha. Cada punto de desplazamiento va a tener un tiempo, ¿verdad? Siempre el tiempo A va a ser 0 y el tiempo B pues va a tener un tiempo variable. Ahora bien, con respecto a la rapidez, creo que hay una pregunta más adelante, que cuál es la diferencia entre rapidez y velocidad, ¿verdad? Pues aquí en el contenido nos explica que la velocidad es vectorial, o sea, tiene una dirección. Y la rapidez es escalar, o sea, puede aumentar, puede disminuir, pero no tiene una dirección. Entonces, por ejemplo, en esa pregunta también que nos indica la señal graficada, solamente está hablando de rapidez. ¿Por qué? Porque no está diciendo una dirección. Por ejemplo, yo puedo decir que eh, la velocidad, em, por ejemplo, podría ser 30 kilómetros al sur. Esa es una velocidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque me está diciendo que se está desplazando 30 kilómetros al sur, y no nos olvidemos del tiempo, ¿verdad? 30 kilómetros por hora al sur. Entonces, eso es velocidad. En cuanto a la rapidez, solamente es un número, así como lo establece aquí, ¿verdad? Ahora bien, regresando otra vez, ¿cómo se va a calcular esta velocidad? ¿O cómo se va a calcular la rapidez? Aquí tenemos la fórmula, ¿verdad? Tenemos la fórmula de la velocidad media, que es igual a delta S, que es en este caso sería la posición, y entre delta T, que es la diferencia de tiempo. Delta siempre significa diferencia, ¿verdad? Vamos a ponerlo acá. Delta es diferencia. ¿Diferencia entre qué? Tiempo inicial y tiempo final. Siempre el tiempo inicial va a ser 0. Y la posición inicial también va a ser 0. Siempre van a ser 0, ¿verdad? Bien, entonces a veces suele cambiar, ¿verdad? Pero no necesariamente. Generalmente cuando tenemos 3 puntos de desplazamiento, ahí es cuando uno de esos tiempos o uno de esos de una de esas posiciones suele variar, ¿verdad? Bien, entonces tenemos un ejercicio que explica eh,
Por ejemplo, una familia viaja en un carro y recorren 100 kilómetros en una hora, ¿verdad? Entonces nos pregunta a qué velocidad se han desplazado. ¿Y cómo se va a calcular esto? Entonces, pues sacamos aquí los valores. Tenemos el tiempo inicial, que es una hora. Y tenemos el desplazamiento inicial, que es de 100 kilómetros. Tenemos el desplazamiento final, que sería 60 kilómetros. Y tenemos el tiempo final, que es 0.5 horas, ¿verdad? O más o menos 30 minutos. Entonces, ¿cuánto sería la velocidad media? Ahora, ¿por qué aquí el tiempo inicial y la posición inicial no son igual a cero? Porque ya nos habían dicho aquí previamente que se están midiendo dos posiciones. Vamos a graficar aquí. Permítanme, voy a borrar esto que hice. Y entonces, bien, tenemos que, vamos a tratar de hacer una línea recta aquí, ¿verdad? Un carro donde veas a la familia. Primero está en el punto A, que sería igual el a 0 kilómetros, perdón. 0 kilómetros. Permítame, voy a ver si hago más delgado esto. Está quedando demasiado grueso. Es igual a 0 kilómetros. Después tenemos el punto B, que aquí el carro ya recorrió 100 kilómetros. Y tenemos el punto C, que aquí recorrió 60 kilómetros. Ahora bien, aquí el tiempo, como venimos iniciando, es 0 segundos. Pero del punto A al punto B tardó una hora. Y del punto B al punto C tardó 0.5 horas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a medir la velocidad media entre este rango que está aquí. Y vamos a omitir esta parte de aquí, se va a omitir. Y solamente vamos a calcular entre este, ¿verdad? Entonces, por eso es que se calcula de esa forma, ¿verdad? En este caso, la posición final, que en este caso sería C, sería 60 kilómetros. Y la posición inicial, que sería B, sería de 100 kilómetros. Y aquí tenemos el desplazamiento, ¿verdad? Que sería una hora, 0.5 más 0.5. Entonces aquí al calcular nos da que el automóvil viaja a una velocidad media de 80 kilómetros, ¿verdad? Entonces eso sería todo. Ahora bien, con respecto a las asignaciones, pues estas son preguntas teóricas que ustedes las van a responder leyendo el contenido. Ya prácticamente le respondí la pregunta 3 y también le respondí la pregunta 4. Entonces ya la pregunta 5, la pregunta 1 y la pregunta 2 les queda a ustedes para tareas, ¿verdad? En la página web que tengo están los enlaces para que ustedes puedan subir estas tareas. Bueno, eso es todo. Con esto me despido. Les saluda el profesor Eduardo Enríquez.